En estas semanas estamos viendo la etapa terminal de la crisis monetaria que Lyndon LaRouche ha señalado constantemente en los últimos años. Es el estallido de la crisis financiera más fuerte que puedas imaginar. Y el sábado 26, LaRouche advirtió una nueva etapa de la crisis, con el euro a punto de desaparecer, y donde el ritmo en que avanza el desplome supera por mucho al ritmo en que se intenta rescatar al sistema inyectándole más dinero. Si bien el epicentro de la crisis es Europa, su alcance se extiende a todo el transatlántico, y lo que está en juego es si acaso las naciones podrán mantener su soberanía frente a las presiones y exigencias del imperio monetarista británico. El imperio sabe que es su sistema de poder lo que se hunde. Por eso, la guerra termonuclear es su plan B en ejecución. Pero primero veamos la situación en Grecia. Las elecciones legislativas en Grecia, el pasado 7 de mayo, marcaron un pico de tensión dejando una sensación amarga de ingobernabilidad ante las presiones de la oligarquía financiera europea. Primero, ningún candidato obtuvo la mayoría necesaria para ser primer ministro, por lo cual hubieron 3 intentos fallidos por formar una coalición de gobierno mayoritaria. Por eso, se volvió a llamar a elecciones para mediados de junio. La causa de esta crisis política es el estado de bancarrota monetaria al que la Unión Europea ha llevado a Grecia con sus recetas de austeridad. Esto, sumado a la presión cada vez mayor para que acepten mayores ajustes y condicionamientos a cambio de un nuevo rescate financiero, o bien que se defina fuera del sistema del euro y por ende del Tratado de Lisboa. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, a modo de patotero, dijo que la nueva elección en junio sería un referéndum sobre la continuación de Grecia como miembro de la eurozona. Si Grecia, y esta es la voluntad de la gran mayoría, quiere quedarse en el euro, entonces tienen que aceptar las condiciones. De lo contrario, no es posible. Ningún candidato responsable puede ocultar eso a los electores. El caos estalló un par de semanas atrás, con la caída súbita del gigante JP Morgan, el banco más importante de Estados Unidos. Se suponía que en ese momento la exposición de esta banca era de 2.000 millones, pero en cuestión de días la realidad fue cada vez más cruda, ya que no quedaron dudas de que el potencial de pérdidas era de alrededor de 30.000 millones de dólares, y que además iban en aumento acelerado. La repercusión de esto fue una ola de caos generalizado en los mercados mundiales. Mientras tanto, la situación de emergencia aumentaba en Europa. El pueblo griego salió a las calles a protestar, porque la banca y los financieros ya no pueden seguir cobrando a costa de sus vidas para pagar un sistema financiero quebrado de una minoría oligarquista. La desesperación tomó control de los distintos actores económicos y sociales en Grecia. Las farmacéuticas no pueden entregar los medicamentos necesarios para enfermos de cáncer o con problemas cardíacos, porque el gobierno no desembolsó un préstamo de 1.000 millones que había prometido. Los suicidios como protesta o resistencia van en aumento. Una mujer de 90 años saltó junto a su hijo de 60 años desde un edificio, porque no podían pagar más su existencia y no tenían dinero para alimentarse. Pero Grecia no es un proceso aislado, como lo señaló Alexis Tsipras, líder del partido de izquierda Syriza. Toda Europa está expuesta por completo. Porque los poderes dominantes van a llevar a la Unión a la inestabilidad y al colapso de la eurozona, si siguen insistiendo en la austeridad. LaRouche remarcó que España, Italia, Irlanda y Portugal le siguen de la mano a Grecia, y esto es realmente así, ya que el caos desatado por la caída de JP Morgan fue seguido de más presión y corridas a los bancos en Europa. El miedo golpeó fuerte cuando la agencia calificadora Moody's bajó la categoría de 26 bancos italianos. Las repercusiones de estas corridas aún se sienten y marcan el escenario para el próximo referéndum sobre el pacto de austeridad en Irlanda el 31 de mayo. Austeridad no es lo contrario de crecimiento, austeridad es lo contrario de despilfarro. Por tanto, necesitamos austeridad y crecimiento. A la par de este proceso, en España ya se veía caer la retórica incoherente que los líderes del G8 intentaban hacerle creer a sus naciones. Fue entonces que Standard & Poor's degradó a la categoría de bonos basura a Bankia, Banco Popular,
Bankinter y otras 2 cajas más. Con lo cual, ciertos fondos comenzaron un flujo de capitales transferidos desde España y Grecia hacia bancos supuestamente más seguros, como Santander, o bancos británicos y alemanes. El pánico cundió con el estallido de Bankia. La banca privada española tuvo que ser rescatada por una suma de 9.000 millones de euros, siendo nacionalizada el pasado 9 de mayo. Pero lo que desconcertó a todos no fue solo el hecho de que el gobierno de Rajoy hiciera pagar al contribuyente español esta deuda privada, sino el ritmo de caída hiperinflacionaria que competía con JP Morgan, ya que del 9 al 25 de mayo, las pérdidas causadas por Bankia llegaron al total de casi 24.000 millones de euros. Y la alerta incluso llega hasta Portugal, cuya economía va de la mano de los vaivenes españoles. Ingobernabilidad, caos, pánico, desesperación y miedo. Es lo que se apoderó de todo el transatlántico, pero este estallido financiero solo puede llevar al escenario peor de la guerra termonuclear. Si el sistema económico se hunde, la única opción que se le puede ocurrir a un imperio monetarista que le sirva para estabilizar las fuerzas de poder a nivel mundial es desatar la guerra termonuclear, ya que el objetivo será forzar a Rusia y también a las otras economías emergentes como China, India, Argentina y Brasil a caer en la trampa. Como lo sugiere Gordon Brown en su editorial del New York Times del 22 de mayo, ahora las naciones emergentes que representan el 75% del crecimiento mundial van a tener que ayudar a salvar a la banca quebrada del continente europeo, porque esta crisis es realmente de niveles muy profundos. La amenaza del imperio es clara: nos dan todo su dinero o entramos en guerra y se hunden con nosotros. Ante este escenario, es realmente decisivo el rol que está jugando Rusia. Это реалии, с которыми мы все должны считаться. И государственной власти придется дать на этот запрос свой, надеюсь, эффективный ответ. Доктрина государственного суверенитета. Она не должна размываться, даже если это удобно для достижения каких-то текущих политических целей. Вплоть до цели избраться на соответствующую позицию. Это просто опасно для мирового порядка. А примеров посягательств на доктрину суверенитета в последние годы было очень немало. Чего стоят и военные операции против иностранных государств в обход Организации Объединенных Наций, заявление о том, что тот или иной политический режим потерял легитимность, причем заявление со стороны иностранных государств, а не со стороны народа соответствующей страны, введение всяческих коллективных санкций в обход международных институтов. Все это не улучшает ситуацию в мире, а последствия скоропалительных военных операций в иностранных государствах обычно заканчиваются одним – приходом к власти радикалов. Я уже не говорю, что в какой-нибудь момент такие действия, которые подрывают государственный суверенитет, могут закончиться вполне себе такой полноценной региональной войной. И даже, никого не хочу пугать, с применением ядерного оружия. Exactamente. La guerra o la crisis son 2 caras de la misma moneda para el imperio, ya que la suerte está cantada. El objetivo de ambas es el detrimento total de la soberanía de cualquier nación en el mundo, porque esa es la única forma en que puede sobrevivir un imperio oligarquista, destruyendo la idea de nación y de soberanía. Por eso es que el acontecimiento más importante en este momento es la fuerte movilización que se desató en Estados Unidos y también en Eurasia a favor de volver a poner en vigencia el estándar de la ley Glass-Steagall que Franklin Roosevelt implementó en la crisis del 30 y que fue derogada en 1999, con lo cual sucedió el primer estallido del sistema de los bonos de LTCM, Long Term Capital Management, a la que le siguió la crisis de 2008 de AIG, y ahora hace tan solo días la de JP Morgan en 2012. Elizabeth Warren, candidata a senadora en Estados Unidos, lanzó una campaña para conseguir 100.000 firmas a favor de reimplementar la ley Glass-Steagall, actualizándola, y en cuestión de días ya consiguió 87.000 firmas de apoyo.
pronto la llevará ante el Congreso con ese amplio apoyo popular. Michel Rocard, el ex primer ministro francés, reitera en su último libro que la crisis que enfrentamos hoy requiere de soluciones como el rol de la ley Glass-Steagall. En Italia, el senador Oscar Peterlini presentó hace 2 meses ante el Parlamento italiano un proyecto de ley basado en una reforma del tipo de Glass-Steagall. Desde entonces, se lanzó una discusión cada vez más seria sobre el impacto de tener en vigencia esta ley ante las condiciones actuales en Europa. Incluso Viktor Ivanov, quien es el actual director del Servicio Federal Antidrogas de Rusia, se pronunció a favor de implementar la regulación de Glass-Steagall junto con un sistema de crédito especial. Pero como LaRouche explicó este fin de semana en una reunión con asociados, el ritmo del derrumbe ahora supera al ritmo de los rescates. This system, the European part and the rest, is obviously coming down. That is, the rate of collapse exceeds the rate of attempt to overtake the collapse. That means essentially that the entire European system in its present form is in the process of a hopeless degeneration. Now, this is something comparable to what happened to Germany in 1923. And they're caught themselves in a trap where the rate of collapse exceeds the rate of their attempt to overtake yesterday. So therefore, we're in a new situation, and the only solution in Europe in particular is Glass-Steagall, or the Glass-Steagall equivalent, with no fooling around. Straight Glass-Steagall, no bailouts, none. In other words, you have to collapse the entire Euro system. The entirety of the Euro system has to collapse. But it has to collapse in the right way. It has to be a voluntary collapse, which is like the Glass-Steagall process. This means the end of the Euro, really. The Euro system is about to end because you can't sustain it. Everything is disintegrating now in Europe. We can be rescued very simply by a Glass-Steagall type of operation, and then going back to the currencies which existed before. In other words, you need a stable system of currencies, or you can't have a recovery at all. But if the rate of inflation is higher than the rate of your bailout, and what happens when you try to increase the bailout, you increase the hysteria. You increase the rate of collapse. In other words, the rate of collapse exceeds the rate of bailout. Por ende, lo que tenemos que hacer es implementar no solo el estándar Glass-Steagall. Eso es un mero paso. Lo que sirve es Glass-Steagall de la mano de un sistema de crédito. Eso permite crear un sistema financiero no inflacionario, ya que se establecen controles de precios, incluyendo el precio del dinero. Es decir, se regula el valor de la moneda. Así se baja a la realidad, se vuelve racional a la moneda. Es a lo que LaRouche siempre se refirió con un sistema de tipos de cambio fijo entre monedas. Un estándar crucial para poder reestructurar la economía mundial. Necesitamos fijar y congelar el valor de la moneda mediante este sistema de regulación que solo permiten el estándar Glass-Steagall sumado a un sistema de crédito, para poder así evitar el derrumbe hiperinflacionario en picada como el que sucedió en Weimar en 1923. El euro a punto de desaparecer, y donde el ritmo en que avanza el desplome supera por mucho al ritmo en que se intenta rescatar al sistema inyectándole más dinero. Si bien el epicentro de la crisis es Europa, su alcance se extiende a todo el transatlántico, y lo que está en juego es si acaso las naciones podrán mantener su soberanía frente a las presiones y exigencias del imperio monetarista británico. El imperio sabe En estas semanas estamos viendo la etapa terminal de la crisis monetaria que Lyndon LaRouche ha señalado constantemente en los últimos años. Es el estallido de la crisis financiera más fuerte que puedas imaginar, y el sábado 26 LaRouche advirtió una nueva etapa de la crisis, con el que es su sistema de poder lo que se hunde.
Por eso, la guerra termonuclear es su plan B en ejecución. Pero primero veamos la situación en Grecia. Las elecciones legislativas en Grecia, el pasado 7 de mayo, marcaron un pico de tensión dejando una sensación amarga de ingobernabilidad ante las presiones de la oligarquía financiera europea. Primero, ningún candidato obtuvo la mayoría necesaria para ser primer ministro, por bien que se defina fuera del sistema del euro y por ende del Tratado de Lisboa. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, a modo de patotero, dijo que la nueva elección en junio sería un referéndum sobre la continuación de Grecia como miembro de la eurozona. Si Grecia, y esta es la voluntad de la gran mayoría, quiere quedarse en el euro, entonces tienen que aceptar las condiciones, por lo cual hubieron 3 intentos fallidos por formar una coalición de gobierno mayoritaria. Por eso, se volvió a llamar a elecciones para mediados de junio. La causa de esta crisis política es el estado de bancarrota monetaria al que la Unión Europea ha llevado a Grecia con sus recetas de austeridad. Esto, sumado a la presión cada vez mayor para que acepten mayores ajustes y condicionamientos a cambio de un nuevo rescate financiero,